El ciclo celular es el conjunto de etapas que atraviesa una célula desde el momento en que surge hasta el momento en el cual va a dividirse para dejar descendencia. En el caso de las bacterias, sabemos que ese mecanismo de reproducción es la fisión binaria. En el caso de las células eucariotas, vamos a encontrar que está la mitosis y la meiosis, lo que estudiaremos en este caso en lo que corresponde con la fase M. De cualquier manera, el ciclo celular es muy importante porque no solamente describe los fenómenos que atraviesa la célula durante toda su vida, sino que es una forma de organizar el estudio y segmentar los procesos que atraviesa la célula para poder comprender cómo una etapa sucede a la otra. Básicamente entonces tenemos que pensar que estamos hablando de un ciclo porque podemos empezar el estudio o el análisis desde cualquiera de sus puntos, eso es indistinto. Generalmente siempre arrancamos a analizarlo desde una etapa que se llama G1, pero justamente como es un ciclo lo podemos ver desde cualquier lugar, desde el momento en que la célula está duplicando el ADN o desde el momento en que la célula está atravesando un proceso de división. Entonces, ¿cuáles son las etapas que conforman al ciclo celular? Si lo vemos en un orden, tenemos a la G1, a la S, a la G2 y a la M. ¿Qué quiere decir G1 y G2? Esa G viene de la palabra gap, que en inglés quiere decir intervalo. O sea que cuando hablamos de G1 estamos hablando del intervalo 1 y cuando hablamos de G2 hablamos del intervalo 2. S hace referencia a la palabra síntesis, que está relacionado con la síntesis del ADN, la duplicación del material genético, y M hace referencia al proceso de división celular, ya sea mediante la mitosis o la meiosis. Tener en cuenta que G1, S y G2 en el conjunto están integradas dentro de lo que se conoce como interfase. Es como la etapa previa a la división celular. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar durante la G1? En principio hay que tener en cuenta que la duración de esta etapa es variable. Algunas células se reproducen mucho más rápido que otras, entonces su G1 va a ser mucho más breve. Sin embargo, hay algunos linajes de células que tienen un ritmo, una frecuencia de división bastante más prolongada, entonces la duración de la G1 es mucho más extensa. Podemos tener células que están en G1 durante meses, como pueden ser el caso de las células del hígado. En esta etapa la célula va a estar metabólicamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser el momento en el cual la célula cumpla con sus funciones. Si estamos hablando de una célula de la sangre, puede ser un linfocito, la G1 va a ser el momento en el cual esa célula esté participando en los procesos que tienen que ver con ese tejido. Va a ser una etapa de síntesis, en este caso hablamos de síntesis de lípidos, de proteínas, de cualquier tipo de sustancia o molécula que la célula requiera para su funcionamiento fisiológico. Y obviamente va a ser una etapa del aumento del volumen, ¿sí? Aumento del tamaño de la célula, justamente en consecuencia de toda esta actividad que la célula está llevando a cabo. Continuando a la G1 viene la etapa S. La etapa S habíamos dicho que era el proceso en el cual se sintetiza el ADN, donde tenemos el ADN de la célula y se duplica. Obviamente que esto es como una antesala, un paso previo a la división celular. Recordemos que cada célula, cuando se duplica, otorga una copia exacta o no, eso lo veremos después en la meiosis, pero de cualquier manera otorga material genético a las células hijas y para poder hacer eso tiene que duplicarlo porque si no, no otorga el material genético en las proporciones correctas. Entonces se duplica el material genético y junto con él, con ese ADN, se sintetiza un grupo específico de proteínas que se llaman histonas, que son las que están en el núcleo. Recordemos que cuando hablábamos de la cromatina, decíamos que era la asociación entre ADN y proteínas histonas. Entonces, estas proteínas se van a sintetizar junto con el ADN. Y al mismo tiempo, también se produce la duplicación del centrosoma. El centrosoma es una estructura que vamos a ver asociada al proceso de división celular y que va a estar muy relacionado con la organización del material genético. Entonces se va a duplicar para que en el momento en que la célula se divida haya un centrosoma en cada polo celular. Entonces la última etapa de esta interfase es la G2,
¿sí? Es posterior a la duplicación del ADN. Entonces, en esta etapa, que también es bastante breve, vamos a encontrar que la célula se reorganiza, es como que se prepara para dividirse y vamos a ver un aumento en el volumen. Finalmente encontramos la etapa M, que como ya dijimos puede ser mitosis o meiosis. Vamos a ver posteriormente que la mitosis hace referencia a la reproducción, a la división de células somáticas, es decir, a las células de los distintos tejidos del cuerpo, y la meiosis es un proceso específico que produce células sexuales, produce gametas, en el caso de los seres humanos, óvulos y espermatozoides. Bien, ¿cómo se regula el ciclo celular? No es que la célula hace lo que quiere y va de una fase a la otra porque sí, no. El paso de una fase o de una etapa a la otra está completamente coordinado y está señalizado por la presencia o ausencia o el incremento de la concentración de algunos tipos de sustancias, específicamente unas proteínas que en este caso estamos viendo en este gráfico que son las ciclinas. Las ciclinas son una familia de proteínas y hay varias. Fíjense entonces cómo el pasaje de una etapa a la otra está condicionado por el aumento o el descenso de la cantidad de cada una de estas ciclinas, que eso va a desencadenar posteriormente que se produzcan distintos fenómenos que le van a dar la pauta a la célula de que es el momento de pasar a otra etapa. Entonces, si bien dijimos que las etapas principales del ciclo celular son la G1, la S, la G2 y la M, se sabe que hay algunos tipos de células, algunos linajes, que una vez que maduraron y que están funcionalmente activas, ya no van a atravesar por un proceso de división. Es el caso clásico de las neuronas, ¿sí? Si bien las neuronas, algunos grupos de neuronas se vuelven a dividir, hay otros que no. Entonces entran en una etapa que se conoce como G0, que sería como una variante de la G1, donde la célula ya no se divide más. Si bien se mantiene metabólicamente activa, ya no va a duplicar su ADN en vistas de poder producir dos células hijas. Se va a quedar así y no va a haber una nueva duplicación del ADN y no va a haber una nueva fase M. Finalmente, y esto asociado a lo que habíamos hablado de la regulación del ciclo celular, teniendo en cuenta que la célula se tiene que dividir y para eso va a duplicar su ADN, siempre hay algún tipo de control de calidad, podríamos decir, respecto de cómo es que esto sucede. Entonces la célula, dependiendo de las etapas, ¿sí? Cuál es la etapa que va a comenzar, hace algún tipo de control, algún tipo de revisión para ver en qué estado está. Por ejemplo, el más importante es el pasaje de la fase S a la fase G2. Teniendo en cuenta que en la fase S se duplica el ADN, tenemos que ver que ese ADN se haya duplicado correctamente, porque si por algún motivo la maquinaria celular que se encarga de replicar el ADN cometió algún tipo de error a la hora de copiar la información y pasarla a las nuevas moléculas de ADN, y ese error no se corrige, podríamos estar en presencia de una mutación que si persiste puede llegar a traer algún tipo de complicación para el tejido donde se encuentre esa célula y posteriormente obviamente para el organismo que la posea. Entonces siempre la célula va a estar haciendo controles de calidad de las distintas etapas de la célula para poder llevar a cabo el ciclo celular correctamente. Si encuentra algún error, lo corrige. Si no, induce un proceso que se conoce como apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, tener en cuenta siempre que el estudio del ciclo celular puede iniciarse por cualquiera de las fases, solamente hay que considerar qué es lo que sucede en cada una y tener en cuenta también que existe un control del ciclo, que hay proteínas que intervienen en la regulación y que la fase M puede ser tanto de mitosis como de meiosis.